secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctora López Arellano, me da mucho gusto saludarle y le agradezco que me conteste. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, doctora. Dígame, la jefa de gobierno dijo el lunes que sí se había registrado un incremento en casos y en demanda de camas. ¿Usted como secretaria de Salud confirma ese dato? Claro que sí, son datos del gobierno de la ciudad que de hecho se monitorean todos los días en la reunión de gabinete que la jefa de gobierno preside. Entonces son datos que tenemos en la ciudad y que se confirma ese cambio en la tendencia de hospitalizaciones con un incremento no muy grande, pero sí un incremento que modifica la tendencia gradual al descenso que habíamos estado teniendo en las semanas previas. O sea, podríamos hablar, no sé si de no quiero llamarle ni rebrote ni segunda oleada, pero sí de un incremento de casos que ha roto la tendencia a la disminución. Sí, ya tenemos 11 días con un cambio en la tendencia. Es un cambio ligero, pero es un cambio. Y entonces esto, junto con el resto de indicadores que monitoreamos todos los días, pues nos está alertando a redoblar esfuerzos, pero también a invitar a la población, a invitarla a que no baje la guardia, a que siga usando las medidas de protección y que tenga muy claro que la pandemia sigue, que la circulación del virus está presente y que hay actividad de la epidemia intensa en la ciudad. Estamos en semáforo naranja con alerta, justo por esto. O sea, con un semáforo rojo, perdón, un semáforo naranja con alerta que podríamos decir que tiende más al rojo que al naranja. Pues estamos en la alerta y va a depender de todos que podamos transitar a un mejor color o, como lo ha señalado también la jefa de gobierno, no está descartado el semáforo rojo. Y también dijo que anunciaría el viernes nuevas medidas restrictivas, supongo que derivado de estos datos que le dio usted. Sí, así es. Mañana y pasado todavía vamos a monitorear, seguimos monitoreando si se mantiene este comportamiento de un incremento de las hospitalizaciones y si se cambia la tendencia, porque esto se monitorea diariamente. De todos modos, hay que señalar que la hospitalización está en 43% en términos de hospitalización general y 34% de hospitalización de camas críticas con ventilador. Entonces tenemos suficiente disponibilidad, pero son datos que nos permiten tomar decisiones como fortalecer el trabajo territorial, incrementar el número de kioscos de salud donde se hace tamizaje, donde se acerca una toma de muestra para que la población con síntomas, además de mandar su mensaje de texto al 51515 COVID-19, también tenga la posibilidad de confirmar si es un caso de COVID-19. Yo quiero reconocer que ha funcionado muy bien usted ha dado un número y yo doy del otro, yo le doy el 5-15-15, que es más sencillo de aprender, y también tengo que reconocer el rigor con el que ha actuado ante esta crisis la jefa de gobierno, lo he dicho y lo repito delante de usted. Cuando me habla doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, de este porcentaje de ocupación en camas y de camas con ventiladores, ahí hay un incremento también, y de haberlo, ¿cuál sería? En camas generales hay un incremento en ocupación de camas generales. En los últimos 11 días tenemos 1.5 de incremento. O sea, por eso decimos que no es grande, pero pasamos del 41.5 al 43%, una cosa así. No es un gran incremento, pero sí rompe la tendencia, tendencia que habíamos tenido ya de meseta, descenso, meseta, descenso. Ahora hay meseta, alza, aunque sea pequeño, rompiendo la tendencia que habían mantenido a la baja. Y exacto. Dígame, en el número de contagios, doctora López Arellano, ¿cuál es el porcentaje de incremento? ¿Cuántos hay en la Ciudad de México y cuál es el porcentaje
de incremento. No, en la Ciudad de México lo que hemos tenido con los datos generales, ahora tenemos 149,109 positivos acumulados, de los cuales 9,159 son activos. De estos, en general, de lo que hemos venido registrando, hay un descenso. O sea, donde encontramos el incremento es justamente en los casos graves que requieren hospitalización, no Bien, en el conjunto de casos leves y moderados. Y en el caso de los fallecimientos, doctora López Arellano. Ahí tenemos 14,480 casos acumulados de defunciones que tuvieron una prueba confirmatoria de COVID. Pero también se está subiendo a la página de datos abiertos del gobierno de la ciudad lo que se monitorea como exceso de mortalidad, que se actualiza cada 15 días. ¿Cómo está hoy el exceso de mortalidad? El exceso de mortalidad está debe ser el de la semana pasada, que lo tengo aquí de memoria. Debemos tener como 27,000 defunciones. O sea, 27,000. O sea, hay 27,000 defunciones más, quitando las del COVID, que en este lapso el año pasado, ¿es correcto? No, son 27,000 defunciones en total, por todas las causas. De las cuales este número de 14,480 son confirmadas de COVID. Oiga, no se le hace muy, perdón que no es que quiera hacer lúgubre ni rascarle al tema feamente, ¿no le parece que son muy pocos los muertos para esta ciudad? 27,000 muertos de enero a octubre, en 10 meses. ¿Cuál es el? En exceso. Sí, en exceso. Quiere decir que de los años previos, de los 4 años previos que tuvimos sin pandemia, ahora tenemos un exceso de funciones. De 27,000. Sí. Que algunos podrían ser algún tipo de COVID mal diagnosticado o mal reportado. Sí, podría ser sospechoso COVID, probable COVID, un porcentaje importante de ellos, o de otras causas. Causas indirectas también. Al principio también confundían mucho el tema de la neumonía típica con el COVID. Sí, pero fue muy en un inicio, porque la OMS a partir del 30 de enero puso como no existía esta enfermedad, no estaba en la clasificación internacional de enfermedades. Entonces la OMS el 30 de enero da una clasificación, digamos, para poder registrar, ¿no? Abre un dígito para clasificar, y a partir de ahí ya se empieza a clasificar de manera correcta. De hecho, la Ciudad de México muy tempranamente toma los lineamientos de OMS, también de la Secretaría de Salud Federal, y además aquí tenemos un centro de clasificación de enfermedades, y se empieza la capacitación intensiva con los médicos para que pudieran certificar correctamente. Sí. El primer muerto fue el 11 de marzo, ¿no? En México, el muerto cero. Si no tengo el dato exacto. Yo sí. Creo que es 18. Y el primer caso, el caso cero, fue el 27 de febrero. Así es. Sí. Bueno, ahora, ¿le preocupa a usted no le quiero decir rebrote, sino un incremento en el número de casos, como muestra la tendencia que se rompió a la baja para crecer ligeramente? Sí, nos preocupa a todo el gobierno, por supuesto a la Secretaría de Salud, por eso intensificamos todas las acciones en territorio, el barrido casa por casa que hacen las brigadas de participación ciudadana, el fortalecimiento de los kioscos donde se hace tamizaje, atención médica y toma de muestras con una supervisión muy estrecha de nuestra parte, de la Secretaría de Salud, centros de salud que toman muestras también y hacen esta misma orientación médica y tamizaje. Una política de cero rechazo, estamos orientando, tomando muestras a quien sospecha que estuvo en contacto con un caso positivo o caso sospechoso,
Y también estamos haciendo una rotación de algunos kioscos y poniendo kioscos fijos en las alcaldías para que haya un mayor acceso a todos estos servicios. Sí nos preocupa, y sobre todo porque vienen temporadas que son muy importantes en términos socioculturales y que generalmente atraen a miles de personas. O millones de la Virgen de Guadalupe. Exactamente. Como puede ser la celebración del Día de Muertos en panteones, o la peregrinación a la Basílica, el encuentro en la Basílica. Y todo esto se está trabajando desde la Secretaría de Gobierno, con los distintos grupos, con la Agencia de Protección Sanitaria, con todos los implicados para reducir. Ya se anunció, doctora. Sí. Doctora López Arellano, que se cancelan las celebraciones y ritos del 11 y 12 de octubre de la Virgen de Guadalupe, que se cancela también lo de la San Hipólito, ahí San Judas, y supongo que también lo del Día de Muertos. En los panteones no van a abrir para la fiesta del Día de Muertos, ¿no? Sí, eso se está trabajando con las alcaldías y se anunciará próximamente. Pero aquí no es solo la celebración, digamos, que es lo que ya se avisó que se cancela, sino también la visita de personas. A eso me refería como por celebración, sí. Un trabajo muy importante para que las personas no se muevan de sus entidades, desde las distintas lugares de donde suelen venir, pues no intenten llegar a Ciudad de México. Sí. Estoy de acuerdo, porque mira, en el caso de la Virgen, del Día de la Virgen de Guadalupe, para un guadalupano, que en México la mayoría somos guadalupanos, hay más guadalupanos católicos, lo fundamental, lo esencial es cumplir la manda. Y después el contagio del coronavirus, usted lo sabe. Sí, por eso es muy importante que todos los actores y todos los ciudadanos y la población tengan muy claro que la pandemia sigue, que la circulación del virus está activa, que hay contagios, que no debemos bajar la guardia, nada de hacer fiestas, reuniones, acciones multitudinarias, nada de esto, porque pues corremos el riesgo del contagio. Y muchas personas van a tener un contagio leve o moderado en sus síntomas, pero también corremos el riesgo, porque hay mucha población con comorbilidades, de que estas personas sí desarrollen cuadros graves y vayan a los hospitales. Y además, los asintomáticos también contagian. Así es. Y son generalmente jóvenes o niños. Sí. Déjeme hacerle dos preguntas más, doctora López Arellano, por favor. Primero, usted sí usa cubrebocas, ¿verdad? Claro que sí. Bien, no, yo también digo, sí. Después, le informo, seguramente lo debe saber, que la Secretaría de Salud está emitiendo una alerta en la que pide a los mexicanos evitar todos los viajes internacionales no esenciales por los rebrotes de COVID en el mundo. Básicamente, diría yo, en Estados Unidos y en Europa. Y en Europa, sí. Sí. Tenemos vigilancia en la Ciudad de México, pues los aeropuertos, las centrales camioneras, pero tenemos vigilancia, sanidad internacional en el aeropuerto, que está permanentemente pues monitoreando estos vuelos. Y efectivamente lo mejor, hasta donde sea posible, es seguir manteniéndose con poca movilidad, y hasta donde sea posible el resguardo en casa y salir lo menos posible. En eso estoy totalmente de acuerdo, doctora, y le aprecio mucho el tiempo que le dedican a las personas que nos escuchan y que nos ven, y seguiremos en contacto como hemos estado. ¿Le parece bien? Con mucho gusto, Joaquín. Buena tarde. Le mando un saludo a la doctora Olivia López Arellano, quien es secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México,